Bendiciones, hermanos, bendiciones, iglesia. Qué bueno poder compartir con ustedes en este momento. Qué rico que de verdad podemos tomarnos un tiempo para compartir la palabra del Señor. Es muy importante que ustedes lo hagan en sus casas todos los días, pero qué importante también es que podernos reunir y tomarnos este tiempo a través de estos medios, también para escuchar la palabra del Señor. Espero que usted esté intercediendo mucho por mí, orando mucho por mí, para que pueda traer un mensaje fresco, un mensaje de la palabra del Señor, que pueda ser de grande bendición para sus vidas, pero que también sea de gran bendición para mi vida, para mi familia. Agradezco a ustedes por sus oraciones, por cada uno de nosotros. Y estamos orando al Señor para que el Señor sea guardando sus vidas cada día, el Señor sea bendiciéndoles. Y qué bueno es saber que Él tiene el control de todo, a pesar de las situaciones, las dificultades, todo lo que podemos escuchar en este tiempo. Tal vez estamos empezando a ver noticias ya de personas que tal vez están echando de alguna empresa. Lo único que tenemos que hacer es acomodarnos a esta transición, sabiendo que nosotros como hijos de Dios contamos con Él y contamos con su ayuda. Y que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de todo este proceso. Cuando nos encomendamos a Él, no sabemos a veces cómo lo hará, pero de algo estamos seguros. Y es que el Señor nos ayudará. Él siempre estará a nuestro favor. Él no nos abandonará ni nos dejará solos. Hoy quiero enfocarme en compartir con ustedes un tema bien especial acerca de la verdadera riqueza. Qué bueno es de verdad poder entender cuál es la verdadera riqueza para cada uno de nosotros. Porque podemos enfocarnos de manera incorrecta y aún buscando de Dios, podemos estar detrás de las riquezas que busca este mundo de manera equivocada, y por eso es que muchas veces terminamos frustrados. Porque decimos, pero si estoy buscando de Dios, ¿por qué razón mi vida no se siente como se sentía al comienzo cuando empecé a buscar de Dios? Nosotros sabemos que cuando empezamos a buscar del Señor, nuestra vida es transformada y que no nos cambiamos por nada ni por nadie de este mundo. Quiero invitarlos a leer un pasaje en el Evangelio de San Lucas, allí en el capítulo 12, en el versículo 13. Ahí un momento acá, dice en el versículo 13, le dijo uno de la multitud a Jesús, le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí el Señor está hablándole a este hombre del cuidado que debe tener, pero él está pensando en la avaricia de su hermano, que no quiere compartir la herencia con él y que se quiere quedar con todas las pertenencias. La gente que tiene avaricia siempre está tratando de hacer cosas injustas y no está pensando en los demás. Y el Señor aquí está diciendo: cuidémonos de esa avaricia, porque es que la vida del ser humano no consiste en los bienes que posee. Pero qué bueno que el Señor Jesucristo nos dio una situación clara a nosotros aquí para entender en qué consiste la vida del ser humano. De eso era lo que Jesús le estaba hablando a este hombre. ¿En qué consiste la vida del hombre, la vida del ser humano? Ya sabemos que en los bienes que posee no es, en las riquezas que posee no es. Eso lo tenemos claro ahí en esa parte. Y por eso es que el Señor le deja claro a este hombre para que tenga la importancia de saber cuál es el propósito de Dios para la vida de él y para la vida de cada uno de nosotros. Aquí en el versículo 15, en el versículo 16 nos dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Recordemos que es algo que el Señor nos está contando para entender qué es lo que Él quiere de nosotros.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Aquí ni siquiera está pensando en ayudar a otras personas. Dice, repósate, come, bebe y regocíjate porque estás muy bien. Porque aquí solamente importas tú, es lo que se está diciendo a sí mismo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué nos está enseñando el Señor acá? Que las personas que están buscando ser ricos en este mundo no podrán ser ricos para con Dios. Y que la verdadera riqueza del ser humano consiste en buscar ser ricos en esa relación con nuestro Padre Celestial, en esa relación con Dios. ¿Acaso cuando nosotros conocimos y empezamos el cristianismo, lo primero que dijimos no fue Dios gracias, porque ahora entiendo el todo del hombre, ahora puedo comprender que el que te tiene a ti lo tiene todo? Eso no fue de las primeras cosas que dijimos. Y aún tal vez con lágrimas en los ojos le decíamos, Señor, qué bendecido, qué afortunado me siento, porque ahora he podido comprender la importancia del ser humano cuando se rinde completamente a ti. Esa es la verdadera riqueza. Ya no quiero las otras riquezas. Ahora la riqueza de mi vida eres tú, era lo que le decíamos a Dios. Y aquí Jesús está diciendo que bienaventurado aquel que es rico en su relación con Dios, pero necio aquel que busca ser rico en esta vida, pero no es rico en su relación con Dios. ¿Estás buscando ser rico en tu relación con Dios? Recordemos que en Eclesiastés, ahí en el capítulo 12, verso 13, Salomón también está diciéndonos que ha podido comprender cuál es el todo del ser humano, cuál es el todo del hombre. Y dice, he podido comprender cuál es el fin para el cual el ser humano fue creado. Y fue para amar a Dios y obedecerle. Para temer a Dios y obedecerle. Esa es la razón por la cual nosotros hemos sido creados. Y aquí Jesús nos está diciendo a nosotros en qué consiste la vida del hombre, en qué consiste. Y no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en buscar ser rico en su relación con Dios. Es lo que está queriendo decir Jesús en este pasaje. Pregunto, ¿es eso lo que estamos buscando nosotros? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Porque cuando nos desesperamos por tener muchas cosas de esta vida, descuidamos nuestra relación con Dios. Cuando le damos prioridad a las cosas de esta vida, descuidamos nuestra relación con Dios. Y de pronto hay una pequeña relación allí, pero muy pobre. Y Jesús nos dice que si nosotros entendemos la razón por la cual el ser humano fue creado, buscaríamos ser ricos para con nuestro Padre Celestial. ¿Estamos buscando nosotros eso? ¿Eso es lo que queremos? Cuando yo estudiaba en un instituto de teología, nos gustaba mucho porque buscaban ser muy centrados en la Biblia, pero de un momento a otro empezamos a darnos cuenta que lo único que procuraban era enseñarnos que Jesucristo había muerto en una cruz, haciéndose pobre para que nosotros fuéramos ricos, fuéramos millonarios, y hacían que nos enfocáramos en buscar a Dios para tener riquezas y para ser millonarios. Es triste porque eso no es el todo del hombre y eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Y por eso quiero invitarlos para que hoy, mirando la palabra del Señor, podamos entender cuál es la verdadera riqueza que tú y yo debemos perseguir todos los días de nuestra vida. Y para que nos demos cuenta tal vez cuán ricos somos y tal vez no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuál es la verdadera riqueza que tú y yo podemos tener? La verdadera riqueza del ser humano está en Dios. Cristo murió en una cruz para darnos vida en abundancia, pero en abundancia no significa hacernos ricos o millonarios. Vida en abundancia significa para darnos la vida eterna por siempre con Él. Eso es lo que significa. Para libertarnos de la esclavitud del pecado. ¡Qué bendición tan grande!
¿Cuán rico puede sentirse el ser humano cuando siente que ha sido libre de la esclavitud del pecado? Él vino a darle sentido a nuestra vida. Él vino a llenar todo ese vacío para que nuestra vida tuviera un propósito. En Él encontramos esa seguridad, ese consuelo, esa paz que tanto necesita la humanidad, pero que no tiene porque no quieren rendir su vida al Señor. Pero en Él tenemos esa paz que muchos quieren y desean, que muchos anhelan, pero al no poderla tener porque no quieren rendir su vida al Señor. Qué bendición que tú y yo la podemos tener si vivimos pegados de la mano del Señor, rendidos a Él, buscándole con todo nuestro corazón. Esa es la verdadera riqueza del ser humano. Vino a darnos gozo aún en las dificultades, lo cual es ilógico para las personas, porque no pueden creer que alguien que tenga dificultades pueda tener gozo en su corazón. Pero en el Señor Jesucristo tú y yo podemos tener gozo, aún en medio de las dificultades. ¿Cómo pueden entender que una persona puede estar en una cirugía que causa mucho dolor, pero no lo sienten porque tienen anestesia? O que le pueden sacar una muela, pero no duele porque les han aplicado anestesia. Eso mismo pasa con nosotros cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora en medio de las dificultades, muchos van a preguntarse, pero ¿y cómo es que no estás triste? No estamos tristes en medio de las dificultades, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Él nos gozamos, podemos gozarnos. Él es esa anestesia que viene allí como esa ayuda para nosotros y poder recordar que tenemos una esperanza y una promesa en Él. Y por eso, aunque hay dificultades, nos gozamos sabiendo lo que viene para cada uno de nosotros. Esas son partes de las riquezas que Dios nos da. Esas sí que son verdaderas riquezas. La sabiduría de Dios es más preciosa y más y mejor para cada uno de nosotros que las mismas joyas preciosas, que el oro y que la plata. Miremos lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Tan preciosa es la sabiduría de Dios y el poder nosotros buscar ser ricos para con Dios, que quienes no lo hacen, hoy podemos saber de personas que están llenas de joyas muy costosas, que valen muchísimo, que sus cuentas bancarias están llenas, pero nosotros estamos escuchando de personas que están así, que están buscando suicidarse, que quieren quitarse la vida. ¿Por qué? Porque les falta lo verdaderamente importante. La verdadera riqueza es Dios. Y mira lo que dice entonces Proverbios capítulo 3 en el versículo 15. Más preciosa es, hablando de la sabiduría, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría comienza por el temor a Dios, por buscar ser rico para con Dios. Ahí comienza la sabiduría, ahí empieza. Por esa razón tenemos que entender qué es lo verdaderamente valioso para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar o en qué nos debemos enfocar? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y mira lo que dice Proverbios 8. En el versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Pensemos por un momento. ¿Cuántas cosas se pueden desear? Dice, y todo cuanto se puede desear. Dice ahí la palabra del Señor. No es de compararse con ella. Si nosotros buscamos caminar en ese temor de Dios, buscamos esa sabiduría, entonces vamos a poder comprender y entender qué es de verdad la verdadera riqueza del ser humano. La verdadera riqueza, hemos entendido hasta donde vamos, no tiene nada que ver con las cosas materiales, que son aquellas por las cuales el hombre lucha cada día y se desespera por conseguirlas cada día.
tiene que ver es con la relación con nuestro Padre Celestial. La relación que tenemos con nuestro Dios. Esa es la verdadera riqueza. Y vamos allá a Proverbios 20, por favor. Proverbios 20 nos dice en el versículo 15: hay oro y multitud, versículo 15, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son comparados con una joya preciosa. Son una joya preciosa. Para los que entendemos la verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual, la verdadera riqueza que es basada en nuestra relación con Dios, podemos entender lo que dice este pasaje. Cuán valiosa es la gente que es prudente. Pueden decir las personas que están cerca a ti, las personas que están a tu alrededor, que tú eres una persona prudente. Si tú eres una persona prudente, ¿te alcanzas a imaginar lo que dice ese pasaje? Mas los labios prudentes son una joya preciosa. ¿Te consideras tú una persona prudente? ¿Quieres ser una persona prudente? Entendiendo lo que es la verdadera riqueza espiritual. Ahora vamos por favor ahí a Proverbios capítulo 2. Vamos a mirar Proverbios capítulo 2, donde nos habla de la excelencia de la sabiduría. Y nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Mire, observa bien esto. Vemos a la gente muy desesperada por el dinero, por los tesoros. Y entonces el proverbio nos dice a nosotros que si nosotros buscamos la sabiduría para caminar en el temor de Dios, como la gente busca el dinero y como la gente busca los tesoros, es lo que nos está queriendo decir en ese momento. Dice el versículo 5, ¿cuál es el resultado? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por esas razones que tú y yo debemos buscarle en oración cada día, buscar su presencia, para que Él sea el que nos ayude a caminar sabiamente, a hablar con sabiduría, a pensar con sabiduría, a actuar con sabiduría. Dice el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es una bendición poder caminar como Dios nos pide que lo hagamos. ¿Para qué buscamos la excelencia de la sabiduría? Para obedecer su palabra. Para entender cómo tomar buenas y sabias decisiones aún en medio de cualquier lucha o dificultad que tú y yo tengamos. Buscamos la sabiduría de Dios para recordar que caminar en el temor de Dios es una enorme bendición, porque eso es lo que produce esa paz en nuestro interior que tanto anhelamos, y esa alegría, ese gozo que tanto deseamos. Sin importar si eres soltero, si eres casado, sin importar dónde vivas, sin importar si tienes dificultades muy grandes o pequeñas, la diferencia lo hace es la relación que tú tienes con Dios en este momento. Aquellos que se han desesperado por conseguir, tú puedes ponerlos y compararlos allí con personas que tal vez no lo hacen, pero que no hacen otra cosa más que buscar y buscar del Señor. Y tú ves que esta es la verdadera riqueza. Te das cuenta que esta es la verdadera riqueza. Que así es donde tú y yo nos tenemos que concentrar cada día, en esa verdadera riqueza. Ahora vamos por favor
Vamos a ir a Proverbios 16. Proverbios 16 nos dice: mejor es adquirir sabiduría, mejor que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata, que las joyas preciosas. Esa es la verdadera riqueza espiritual. Con esto es claro para que nosotros entendamos que no tenemos por qué irnos tras ciertas doctrinas que lo que quieren es poner nuestra mirada en el dinero para que descuidemos las cosas espirituales, para que en vez de ser ricos en nuestra relación con Dios, por el contrario, buscando ser ricos y teniendo bienes de este mundo, terminemos siendo personas muy pobres, demasiado pobres en nuestra relación con Dios. Dios quiere que tú y yo trabajemos, que nos esforcemos para el sustento de cada día, porque ahí está la bendición. Pero Él no quiere que descuidemos el buscar ser ricos en la relación con Él. Él quiere, por el contrario, que tú y yo nos enfoquemos no solamente en leer la palabra, en buscar su presencia, sino en entender que Él quiere que busquemos ser ricos en la relación con Él. Y ahora debemos entender entonces que aquellas personas que quieren enriquecerse económicamente, porque muchas personas se desviaron de la verdadera doctrina y buscaron enriquecerse económicamente, porque ya se empiezan a hablar de unas ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y dicen que no tiene nada de malo enfocarse en buscar las riquezas de este mundo. Con el tiempo se van dando cuenta que por más que quieran, no van a poder realmente mantener esa buena relación con Dios. Van a tener que tomar una decisión. ¿En cuál de los dos se van a enfocar? Porque Mateo 6 dice claramente: ninguno puede servir a dos señores. O sirves a Dios o a las riquezas de este mundo. Tenemos que enfocarnos correctamente. Dios no está hablando que no busquemos el sustento, desde luego que sí. Pero también dice la palabra de Dios que cada uno debe aprender a estar contento con lo que tiene, con cómo está. Cualquiera que sea su situación. Debemos aprender a gozarnos, a alegrarnos. Nunca sentir tristeza. Nunca compararnos con nadie. Siempre alegrarnos. Porque Dios es más que suficiente. Siempre gozarnos por ello. Si nosotros buscamos más bien enriquecernos económicamente, pensando que esto nos hará llenar todo vacío, que esto nos hará sentir felices, plenos en nuestra vida, eso no es otra cosa más que ignorancia. Es ignorancia. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago capítulo 2, por favor. En el versículo 5. Nos dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? Para que sean ricos ¿en qué? En fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Lo está haciendo en forma de pregunta. El Señor está diciéndonos aquí en su palabra que usted y yo debemos buscar ser ricos en fe y también herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Esa es la verdadera riqueza detrás de la cual tú y yo tenemos que buscar y tenemos que perseguir. Porque de lo contrario, cualquier persona que esté detrás de las riquezas o bienes de este mundo, si sirve al Señor, lo va a hacer de manera incorrecta. Y todo lo que haga, lo va a hacer por negocio. No lo va a hacer porque ama al Señor y porque ama su obra, porque ama al prójimo. No va a tener la motivación correcta. Se va a desesperar en medio aún de esas cuarentenas que tenemos, porque puedan abrirse los templos desesperadamente cuanto antes. Porque les hace falta que la gente esté allí para aplaudirles. Les hace falta muchas cosas de este mundo. Pero cuando sabemos que es Dios quien tiene el control, descansamos en Él. Cuando sabemos que Dios tiene el control en medio de todo lo que está aconteciendo,
descansamos en Él y oramos y clamamos a Él para ser guardados aún de estos tiempos. Pero descansamos en Dios. Y ya para ir finalizando, quisiera que fuéramos a Eclesiastés capítulo 2. Leyéramos algunos versículos acá que nos van a traer mayor claridad en cuanto a lo que estamos hablando. Porque la iglesia cristiana la quisieron desviar, enfocándola precisamente en las riquezas de este mundo, lo cual es un enorme y gran error. Dios quiere darnos el sustento de cada día y Dios quiere que no nos falte nada, pero Él no quiere que nos enfoquemos en las riquezas de este mundo, en los bienes materiales de este mundo. No tiene nada de malo cuando tú tienes cosas de este mundo, cuando te va bien en el trabajo, tienes un buen salario, estás muy bien económicamente, no tiene nada de malo. Pero lo que está mal es cuando nosotros no estamos persiguiendo otro objetivo más que enriquecernos. Y eso es lo que enseña la dañina teología de la prosperidad. Algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, porque entonces eso demuestra que no están sirviendo a Dios, sino al gusto del ser humano, al gusto del hombre. Eclesiastés 2. Pareciera que los de la teología de la prosperidad no hubieran leído nunca esos versículos, para poder entender que eso no es el plan y propósito de Dios. Eclesiastés 2 nos dice el predicador acá: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. ¿De qué está hablando? De la inutilidad de los placeres de este mundo, de esta vida, que no tienen sentido. Mucha gente que llega a la iglesia buscando de Dios dice, pero es que yo no he experimentado qué es tener esto, qué es tener aquello. ¿Para qué tienes que experimentarlo? Si ya ha habido quien lo ha experimentado y nos está enseñando a través de la palabra, nos está mostrando cómo es esa vida. Y aquí el predicador nos está diciendo, esto también es vanidad. Aquellos que están enfocándose en los placeres o probar los placeres, las cosas buenas de la vida según ellos, pero que descubren que todo eso carece de sentido. Y es algo en lo que tú y yo no podemos desenfocarnos, estando caminando con Dios. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Está diciendo ahí la palabra del Señor. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Ahora que Él ha podido probar todas estas cosas, dice, nada de esto tiene sentido. Y dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que después de pensarlo bien, decidió alegrarse con vino. Después de haberlo pensado bien. Y mientras seguía buscando sabiduría, se terminó aferrando a la insensatez. Eso fue lo que terminó haciendo. No terminó bien. Así traté de experimentar entonces la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo, pero que es una felicidad pasajera, momentánea, que solo dura un momento, que no tiene sentido, que para nosotros que hemos experimentado ya y que conocemos y hemos tenido fe en el Señor Jesucristo, ahora sabemos lo que es la verdadera riqueza del ser humano. Dice el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Trató de encontrarle sentido también a la edificación, a enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Esto es lo que nos enseña la teología de la prosperidad. Que construyamos tremendas mansiones, que Dios quiere eso porque nos quiere tener como reyes en esta tierra, cuando Él lo que quiere es llevarnos
para que estemos en su presencia y para que gocemos de todo lo que Él tiene para nosotros allá en la vida eterna, no aquí en esta tierra. Aquí, por el contrario, tenemos que aprender a negarnos, a tomar la cruz cada día, a sacrificar cuanta cosa sea necesaria por amor a obedecer la palabra del Señor. Entonces no creamos a esas mentiras de las que nos hablan hoy día, donde nos desenfocan de la palabra de Dios y nos quieren poner a vivir un evangelio que no es verdadero, es falso. Por eso no podemos dejar de estudiar la palabra de Dios. Tremendo, porque el pastor Paul Washer, que es muy conocido porque es un gran predicador, dice que las iglesias parecen hoy en día un circo. Se han vuelto un show, un espectáculo, porque hemos dejado de lado la palabra del Señor y porque estamos buscando agradar a los hombres, y muchos hombres corren allí porque también van en busca de lo mismo, porque no tienen temor de Dios, no aman al Señor, no aman su palabra, no le están buscando para renunciar a cuanto sea necesario con tal de agradarle a Él, sino para seguirse agradando a sí mismos. Yo busco a Dios, pero si Él me ayuda a tener una gran realización personal. Y de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de Él, no de nosotros. El reino le pertenece a Él, no a nosotros. Es construyendo su reino, no el reino nuestro. Dice, esta es la frustración de aquellas personas que van tras estas cosas. Dice el versículo 5. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Hizo cuanto quiso. Dice el versículo 6. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Cuando él habla aquí de comprar esclavos, de comprar siervos, es también lo que vemos hoy en día cuando hay personas que pueden montar grandes empresas y tienen muchos empleados. Muchos que están hoy en día empleados, en su ignorancia creen que si algún día son dueños de una gran empresa y tienen muchos empleados ellos también, entonces su vida será diferente. Se sentirán más plenos, se sentirán mejor. Y aquí la palabra del Señor nos está mostrando que aún logró todo esto, pero aún así el vacío era grande, era enorme. A pesar de que había logrado conseguir todo esto, más que cualquiera otro de los reyes que había en Jerusalén antes que él. Dice el versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Estaba haciendo cuanto quería. ¿Cuántas veces nosotros estamos insatisfechos por nuestra manera de vivir? Y en medio de esa misma insatisfacción estamos pensando, si tuviéramos esto, si hubiera logrado esto, si hubiera alcanzado aquello, mi vida sería diferente, me sentiría muy contento, me sentiría más feliz. No, nuestra felicidad no depende de cuánto hagamos, de cuánto tengamos. Nuestra felicidad depende de quién es nuestro Dios y a quién le servimos. Nuestra felicidad depende de nuestra relación con Él. Por eso, siguiendo el consejo de Jesucristo, que nuestra prioridad sea buscar ser ricos en nuestra relación con Dios. Es lo que tú y yo tenemos que buscar. Dice el versículo 9. Y fui engrandecido. Mira. Fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Pero se sentía enormemente feliz, se sentía pleno, se sentía satisfecho. Nosotros creemos que muchas cosas lo van a hacer con nosotros, pero apenas lo logran hacer momentáneamente los primeros días. Y después de algunos días ya tú te acostumbras a eso, se vuelve todo un hábito y ya dices, ya pasó. Ya no estamos en el momento de disfrutar las cosas como antes. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Y porque fuimos diseñados para que nuestro único gozo y disfrute sea el Señor para nuestra vida. Por eso el hombre nunca alcanzará satisfacción plena
si no es en el Señor, si no es en Dios, si no es obedeciendo su palabra, si no es caminando en el temor de Dios, si no es buscando enriquecerse en su relación para con Dios. Aunque se hizo más poderoso, aún así vamos a mirar que Él no había logrado realmente encontrar aquello que buscaba. Dice el versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa. De todo lo que se antojaba, de todo lo que quería, tenía con qué conseguir todo lo que deseaba. Y aquí hemos podido ver un gran resumen de todo lo que él quería, lo que deseaba y a lo que se atrevía. Y todo lo tenía. Y alguien podría decir, qué rico ser alguien así. Qué rico poder ser alguien así. Pero mira lo que él dice. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora, aquellos que también están empezando a vivir, deberían tener presente esto. Aquellos que apenas están empezando a vivir, que están apenas experimentando muchas cosas, deberían tener en cuenta la palabra de Dios para saber cómo enfocar sus vidas. Y tener claro de una vez por todas que no se trata de cuán lejos lleguemos en este mundo, de cuántas cosas consigamos, de cuánto tengamos, de cuánto demos gusto a nuestros ojos en los placeres y deseos de esta vida. Eso no es lo que nosotros necesitamos. Que eso nos sirva para enfocarnos de manera correcta a aquellos, tal vez que apenas están empezando a vivir. Dice el verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y mira el resultado. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo era vanidad. Al observar todo ese esfuerzo, vio que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. ¿Has intentado perseguir el viento alguna vez? Era como perseguir el viento. ¿Y qué logró? No logró nada. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces vamos a seguir nosotros tras estas cosas. Hoy en día vemos hombres ya de mucha edad, de avanzada edad, que tratan de aconsejar a otros y les dicen, mira, pasé mi vida trabajando tanto, que para darle lo mejor a mi familia. Y luego me di cuenta que mi familia lo único que deseaba era poder compartir tiempo conmigo. Pero por querer conseguir tanto, no tuve tiempo para mi familia. Eso dicen algunos hombres que tal vez ni siquiera conocen a Dios. Pero eso mismo van a decir algunos hombres de avanzada edad que están caminando en el cristianismo y no han disfrutado su tiempo para con Dios. No están buscando ser ricos para con Él. Les animo que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a entender con mucha sabiduría cuál es la verdadera riqueza que tú y yo debemos perseguir. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por enfocarnos correctamente. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos a través de tu palabra para entender qué es lo que tenemos que hacer, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que perseguir? ¿Cuál es esa verdadera riqueza que nosotros necesitamos? Para poder comprender cómo evitar frustraciones a futuro. Para poder comprender cómo no llegar a futuro y decir, como dice la palabra del Señor, aún vi que todo lo que estaba buscando como placer en esta vida, nada tenía sentido, todo era vanidad, era como perseguir el viento. Que no nos equivoquemos. ¿Para qué equivocarnos nosotros? Si ya hubo quien se equivocó y entendió que no tenía sentido. Aquí en este pasaje de Eclesiastés capítulo 2, estamos viendo cómo Jesús lo resumió allí en Lucas capítulo 12. Y cómo Jesús lo concluyó. Jesucristo diciendo, así es todo aquel que busca ser rico con los bienes y las riquezas de este mundo, pero no lo es para con Dios. Porque al no serlo para con Dios, no es sabio, sino necio. Pero el Señor quiere que busquemos la sabiduría en Él. Y Padre, muchas gracias por bendecirnos a través de tu palabra a cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga ricamente.